En esta presentación vamos a hablar sobre las rutas metabólicas. En esta ocasión vamos a hablar sobre tres. La glucosis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos. Se divide en dos fases. En esta primera etapa se transforma la molécula de glucosa en 2-gliceraldehído, una molécula de bajo rendimiento energético. Ya en la fase 2, el gliceraldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica que ayuda a obtener energía. La cantidad de reacciones que componen la ruta son 10 reacciones químicas consecutivas que transforman una molécula de glucosa en 2 de piruvato, útiles para otros procesos metabólicos que siguen aportando energía al organismo. Las enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función. Tenemos la exoquinasa, que promueve el cierre de la enzima alrededor del ATP y de la glucosa una vez se ha unido a estos. Fosfoglucosa. Esta enzima no remueve ni añade átomos, sino que los reordena a nivel estructural. La fosfofructoquinasa es capaz de fosforilar nuevamente esta molécula empleando ATP como donador de grupo fosforilo. Aldolasa cataliza la ruptura catalítica de la fructosa. La triosa fosfato isomerasa. Esta permite que los azúcares puedan ser empleados a lo largo de la glicosis. El gliceraldehído. Este sirve de sustrato para la enzima homotetramérica que se une cooperativamente a una molécula en cada uno de sus 4 sitios activos. El fosfoglicerato quinasa. Este se encarga de transferir uno de los grupos de fosfato a una molécula por fosforización a nivel de sustrato. El fosfoglicerato mutasa. Este facilita la posterior transferencia del grupo a una molécula de ATP en la última reacción de la ruta. La enolasa cataliza la deshidratación y genera paso para el ATP en la reacción siguiente. Y el piruvato quinasa, este se encarga de la transferencia del grupo fosforilo y de la producción del piruvato. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Reyes Alfonso y hoy les voy a hablar sobre la glucólisis. Es importante mencionar las coenzimas participantes. La glucólisis es una vía metabólica que descompone la glucosa en dos moléculas de piruvato, generando energía en forma de ATP y NAD en el proceso. Durante la glucólisis, varias coenzimas y cofactores desempeñan un papel crucial, como por ejemplo el NAT, el cual actúa como aceptor de electrones en varias etapas de la glucólisis, el ATP, el cual se utiliza como sustrato para ciertas reacciones en esta ruta, el ADP, el cual se convierte en ATP a medida que se generan enlaces de alta energía durante la glucólisis, el FAT. Aunque el FAT no se utilice directamente en la glucólisis, puede participar en procesos relacionados con la producción de ATP en la mitocondria. Estas coenzimas y cofactores son esenciales para las reacciones químicas que ocurren en la glucólisis, ya que ayudan a transportar electrones y fosfatos, lo que conduce a la generación de energía en forma de ATP y NAD. El siguiente punto que vamos a hablar son los puntos de regulación de la ruta metabólica. La glucólisis es una ruta metabólica central que descompone la glucosa en dos moléculas de piruvato, generando energía en forma de ATP y NAD en el proceso. A lo largo de esta vía existen varios puntos de regulación que controlan la velocidad y el flujo de la glucólisis. Uno de ellos es la exoquinasa, lo cual es una enzima responsable de la fosforilación inicial de la glucosa para convertirse en glucosa 6-fosfato. La siguiente es la fosfofructoquinasa, la cual es una enzima limitante de la velocidad en la glucólisis y está fuertemente regulada. La tercera es la fructosa 2,6-bifosfato, la cual actúa como un modulador alostérico de la PK1 y de la fructosa 1,6-bifosfatasa. El cuarto es el piruvato sinasa, que cataliza la conversión de fosfoenopilburato y es una enzima controlada por la concentración de fructosa. El quinto es una regulación hormonal. Las hormonas como la insulina y la glucagón también desempeñan un papel importante en la regulación de la glucólisis. La insulina promueve la utilización de glucosa, mientras que el glucagón estimula la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar sobre el comportamiento celular donde se realiza el proceso metabólico. La glucólisis
El proceso metabólico en el que se descompone la glucosa para generar energía en forma de ATP y productos intermedios se lleva a cabo en el citoplasma celular. El citoplasma es la región del interior de la célula que se encuentra fuera del núcleo y alberga numerosas estructuras y orgánulos celulares. La glucólisis es una vía metabólica que ocurre en el citoplasma de la célula y se inicia con la fosforilación de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. A lo largo de esta vía, varias enzimas catalizan las reacciones que descomponen la glucosa en piruvato, generando ATP y NAD en el proceso. Una de las razones por la que la glucosa ocurre en el citoplasma en lugar de los organelos como la mitocondria es que es una vía metabólica anaeróbica, lo que significa que puede ocurrir en ausencia de oxígeno. La mitocondria es el orgánulo celular principal para la generación de energía en forma de ATP a través de la respiración celular anaeróbica, que requiere oxígeno. La glucólisis es la primera etapa en la degradación de la glucosa y puede ser seguida por la fermentación o por la entrada de los productos intermedios del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, y si hay oxígeno disponible. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Parra. A continuación voy a hablar de la beta-oxidación de ácidos grasos. Iniciamos con la clasificación del tipo de proceso metabólico. La beta-oxidación es un proceso metabólico que se lleva a cabo en las mitocondrias de las células y tiene como objetivo descomponer los ácidos grasos, también llamados ácidos grasos saturados, en unidades más pequeñas llamadas acetil-CoA. Estas unidades de acetil-CoA pueden ser utilizadas en el ciclo del ácido cítrico para la producción de energía en forma de ATP. La beta-oxidación se clasifica como un proceso catabólico, lo que significa que es una vía metabólica que degrada moléculas más grandes en moléculas más pequeñas para liberar energía. En este caso, la degradación de ácidos grasos a través de la beta-oxidación libera energía en forma de ATP. Además, es un proceso oxidativo ya que implica la eliminación de pares de átomos de hidrógeno de los ácidos grasos que se transfieren a las coenzimas como el NAD+ y el FAD, para luego ser utilizados en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa para la producción de ATP. Continuamos con la cantidad de reacciones que componen la ruta. La beta-oxidación de ácidos grasos es un proceso metabólico que consta de una serie de reacciones repetitivas y el número de reacciones que componen la ruta depende de la longitud de la cadena de ácido graso. Cada ciclo de beta-oxidación implica 4 reacciones principales. La primera es la deshidrogenación. En esta etapa se produce una deshidrogenación del ácido graso, lo que implica la eliminación de los átomos de hidrógeno y la formación de una doble unión en la posición beta-carbono del ácido graso. Continuamos con la hidratación. Después de la deshidrogenación se agrega una molécula de agua para hidratar la doble unión y formar un grupo hidroxilo en la posición de beta-carbono. La tercera es la deshidratación. En esta etapa se elimina una molécula de agua del grupo hidroxilo recién formado. Y la cuarta es la tiólisis. Finalmente se realiza una reacción de tiólisis en la que se rompen enlaces entre los carbonos alfa y beta, liberando un fragmento de 2 carbonos en forma de acetil-CoA y dejando un ácido graso más corto. Cada ciclo de beta-oxidación reduce la longitud de la cadena del ácido graso en 2 carbonos. Por tanto, el número total de ciclos de beta-oxidación necesarios para descomponer completamente un ácido graso depende de su longitud. Y finalizamos con las enzimas participantes con su clasificación de acuerdo a su función. La beta-oxidación de ácidos grasos implica varias enzimas que desempeñan un papel fundamental en el proceso. Estas enzimas se pueden clasificar de acuerdo con su función específica en el proceso de beta-oxidación. La primera es la acil-CoA deshidrogenasa. Estas enzimas son responsables de la deshidrogenación en la primera etapa del proceso, donde se elimina un par de átomos de hidrógeno de la posición alfa del ácido graso y se forma una doble unión. Se pueden distinguir varios tipos de acil-CoA deshidrogenasa según la longitud de la cadena de ácidos grasos que se dirigen.
La segunda es la enzima de hidratación. Esta enzima es responsable de la etapa de hidratación donde agrega una molécula de agua al doble enlace recién formado creando un grupo hidroxilo. Las enzimas más importantes en esta etapa son la enil-CoA hidratasa. La tercera es la cetoacil-CoA tiolasa. En esta etapa la enzima 3, cetoacil-CoA tiolasa, rompe el enlace entre los carbonos alfa y beta de las moléculas de cetoacil-CoA, liberando un fragmento de 2 carbonos en forma de acetil-CoA y preparando el ácido graso para el próximo ciclo de beta-oxidación. Y la cuarta es la enzima de deshidratación. En algunos ciclos de beta-oxidación, cuando el ácido graso tiene una longitud impar de carbonos, se requiere enzima de deshidratación adicional llamada 2,4-dienil-CoA reductasa para convertir los enlaces dobles conjugados en enlaces dobles aislados, permitiendo así que la tiolosis continúe. Y la quinta y última es la tiolasa de ácido graso largo. En el caso de ácidos grasos largos se necesitan enzimas específicas conocidas como tiolasas de ácido largo graso para manejar cadenas más largas y continuar el proceso de beta-oxidación. Estas son algunas de las enzimas claves que participan en la beta-oxidación de ácidos grasos. También cabe destacar que la actividad de estas enzimas varía según la longitud y la saturación de los ácidos grasos involucrados en el proceso. El tipo de número de enzimas específicas pueden variar en función de la especie y tejido en el que se produce la beta-oxidación. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Parra Carvajal y a continuación voy a explicar algunos puntos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Bueno, comenzamos con las coenzimas participantes. En la beta-oxidación de ácidos grasos participan varias coenzimas que desempeñan un papel esencial en las reacciones metabólicas. Las coenzimas claves involucradas en este proyecto incluyen la coenzima A, que es una coenzima esencial en la beta-oxidación. Esta se combina con el ácido graso para formar el ácido graso acil-CoA, lo que permite que el ácido graso sea transportado a la matriz mitocondrial donde ocurre la beta-oxidación. Continuamos con la NAD, que esta significa nicotinamida, adeína y dinucleótido. El NAD actúa como un aceptor de hidrógeno en las reacciones de deshidrogenación, que esta tiene un lugar durante la beta-oxidación. Esta se reduce un NADH cuando se aceptan los átomos de hidrógenos eliminados en los ácidos grasos. Continuamos con la FAD. Esta es la flavina adenina dinucleótido. El FDA es una coenzima que participa como receptor de hidrógeno en ciertas etapas de la beta-oxidación. Se reduce a FADH2 cuando aceptan los átomos de hidrógeno. Básicamente estas coenzimas son fundamentales para transportar electrones y átomos de hidrógeno en las reacciones de oxidación y reducción que se producen durante la beta-oxidación. El NADH y el FADH2 generados en el proceso son luego utilizados en la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP en la fosforilación oxidativa. Continuamos con los puntos de regulación de la ruta metabólica. La beta-oxidación de ácidos grasos es una ruta metabólica regulada por varios puntos claves para garantizar un equilibrio en la producción de energía y la utilización de ácidos grasos. Algunos de los puntos más importantes son los siguientes. Transporte de ácidos grasos a la mitocondria. Este es el primer paso de la beta-oxidación. Este implica el transporte de ácidos grasos desde el citosol a la matriz mitocondrial. Ahí es donde ocurre la beta-oxidación.
Este proceso está regulado por la carnitina y la palmitoiltransferasa. La disponibilidad de carnitina y la actividad de la carnitina palmitoiltransferasa controlan la entrada de ácidos grasos en la matriz mitocondrial. El segundo es la concentración de sustrato. La disponibilidad de ácidos grasos como sustrato es un punto de regulación importante. Cuando hay un exceso de ácidos grasos disponibles, la beta-oxidación se activa para utilizar estos ácidos grasos como fuente de energía. Por otro lado, cuando la concentración de ácidos grasos es baja, la beta-oxidación se reduce. La tercera es la regulación hormonal. Las hormonas como la insulina y el glucagón juegan un papel importante en la regulación de la beta-oxidación. La insulina tiende a promover la síntesis y el almacenamiento de ácidos grasos, mientras el glucagón y la epinefrina estimulan la liberación y la oxidación de ácidos grasos para generar energía. El cuarto son los niveles de ATP y NADH. La beta-oxidación está influenciada por los niveles de ATP y NADH en la célula. Cuando la célula necesita energía, los niveles de ATP disminuyen y los niveles de ADP aumentan, lo que estimula la beta-oxidación para generar más ATP. Además de esto, los altos niveles de NADH resultantes de la beta-oxidación inhibir la actividad de las enzimas implicadas. La quinta es la regulación alostérica. Algunas de las enzimas involucradas en la beta-oxidación son reguladas alostéricamente por productos finales del proceso, como lo es el acetil-CoA y el NADH. Estas moléculas pueden actuar como inhibidores para regular la velocidad de la beta-oxidación. Y el sexto es la regulación genética. La expresión de las enzimas involucradas en la beta-oxidación pueden ser reguladas por factores de transcripción y hormonas que afectan en la síntesis de estas enzimas, influyendo en la capacidad de la célula para llevar a cabo la beta-oxidación. Básicamente estos son algunos de los puntos de regulación clave de la beta-oxidación de ácidos grasos que permiten a las células controlar la utilización de ácidos grasos como fuente de energía según las necesidades metabólicas y energéticas del organismo. Y por último vamos con el compartimiento celular donde se realiza el proceso metabólico. La beta-oxidación de ácidos grasos se lleva a cabo en el compartimiento celular conocido como la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es una de las regiones internas de las mitocondrias, las cuales son los orgánulos responsables de la generación de energía de las células. La beta-oxidación de ácidos grasos ocurre dentro de la matriz mitocondrial porque en este sitio es donde se encuentran las enzimas y las coenzimas necesarias para llevar a cabo el proceso metabólico. En el citosol los ácidos grasos son convertidos en ácido graso acil-CoA antes de ser transportados a la matriz mitocondrial a través de la carnitina palmitoiltransferasa, como se mencionó anteriormente. Una vez dentro de la matriz mitocondrial, los ácidos grasos son sometidos a la beta-oxidación, donde se descomponen y oxidan para producir el acetil-CoA y generar energía en forma de ATP. Básicamente esto es todo lo de este punto. Buenas noches, mi nombre es Luz Daria Herrera y voy a explicar el ciclo de la urea. Nos tocó la clasificación del tipo del proceso metabólico. Todo empieza con los aminoácidos, los cuales se emplean en la síntesis de proteínas y en caso de exceso de degradación o se oxidan para formar grasas o glucónicos.
El nitrógeno se libera como amonio y este se emplea en la síntesis de aminoácidos o se excreta por la orina, pero la mayoría se transforma en urea, la cual se elimina por los riñones. El ciclo de la urea ocurre en el hígado, en el hepatocito, dentro de la mitocondria y el citoplasma y tiene como objetivo eliminar el exceso de nitrógeno en las células y en los seres humanos el 80% es nitrógeno y este se excreta en la urea. La cantidad de reacciones que componen la ruta. En este ciclo de la urea intervienen 5 reacciones, de las cuales 2 ocurren en la matriz mitocondriana y 3 en el citosol. Primero ocurre la reacción de la síntesis del carbamilfosfato, la cual consiste que el grupo amino proviene del amonio que se encuentra en las mitocondrias y este se combina con dióxido de carbono generando carbamilfosfato llevado por enzimas CPS y es irreversible ya que hidroliza 2 moléculas de ATP. Según ocurre la reacción de síntesis de citrulina en el cual el carbamilfosfato se forma en citrulina con la ayuda de las enzimas el OTC y esta es transformada al citosol. La tercera es en el citosol ocurre la reacción de la síntesis de alginosato en la cual el asparto y la citrulina se transforman en argiminosato debido a la hidrólisis de ATP y gracias a las enzimas ACE. Y el segundo grupo amino lo hace en forma de asparto. La cuarta ocurre la ruptura del aminoácido gracias a la enzima ASL, el cual produce arginina y fumarato. La quinta ocurre la hidrólisis de argina en la cual se genera la urea y la umitina, gracias a la enzima arginasa que genera la urea ornitina. Gracias a la enzima arginasa, la ideal finaliza la ornitina, vuelve a la matriz mitocondriana para empezar el ciclo nuevamente. Las enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función. En el ciclo de la urea participan 6 enzimas, de las cuales 3 de ellas se encuentran en la mitocondria, en las células epiteliales de la mucosa intestinal y 2 de ellas se encuentran en el tejido del cerebro fibroblasto, permitiendo la síntesis de arginina teniendo como partida la citrulina. Participa la N-acetilglucomato sintesa, que es un cofactor de la enzima y es importante para la ureagenesis hepática y en caso de que se definan estas enzimas se genera hiperamoniamia. La otra enzima es la carboximorfosfato sintasa que genera la síntesis del carbamilfosfato. Otra enzima es la ornitina transcarbamilasa que genera la síntesis de la citrulina. La cuarta enzima, arginosuccinato sintesa, que genera la síntesis del anginosuccinato. La sexta, arginosucinato liasa, genera la ruptura del arginosucinato. Y por último, la arginasa, que genera la urea y la ornitina. Bueno, muchísimas gracias. Continuando con el ciclo de la urea, tenemos como coenzimas participantes al carbamoil fosfato, que es el que cataliza la formación de carbamoil fosfato a partir de amonio y de bicarbonato. La ornitina transcarbamilasa es la que transfiere el grupo carbamoil desde el carbamoil fosfato a la ornitina, formando citrulina. Argininosuccinato sintetasa es la que cataliza la unión de la citrulina y el aspartato para formar argininosuccinato. Argininosuccinato liasa divide el argininosuccinato en arginina y fumarato. Arginasa convierte la argina en urea y ornitina. La urea se excreta a la ornitina y puede regresar al ciclo para comenzar otra ronda. Los puntos de regulación de la urea.
El ciclo de la urea está sujeto a regulación para garantizar un equilibrio adecuado en la eliminación del amonio y la síntesis de la urea. Las distintas variaciones en la actividad del ciclo de la urea se pueden dar gracias a la regulación de las tasas de síntesis de los 4 enzimas del ciclo y del carbamidil fosfato sintetasa en los hepatocitos, que actúa en la reacción inicial de la activación. El compartimiento celular donde se realiza la urea. El ciclo de la urea se lleva a cabo principalmente en el hígado, que es un órgano central en el metabolismo. En las células hepáticas, los hepatocitos, es donde ocurren las diversas etapas del ciclo de la urea. Algunas moléculas y precursores pueden provenir de otras células y tejidos. La mayor parte del ciclo de la urea tiene lugar en el hígado. Aunque es importante destacar que el ciclo de la urea ocurre en el hígado, algunos precursores y productos del ciclo, como el aspartato y la ornitina, pueden ser transportados entre el hígado y otros tejidos para el uso de diferentes procesos metabólicos.